Estamos nuevamente con ustedes. Esto es UPAO Noticias a través de Video UPAO TV. Son las 5:34, siempre en vivo. Vamos ahora a seguir analizando sobre esta crisis que se ha generado en el país, esta crisis política postelectoral. Aún no tenemos presidente de la República y ante estas situaciones se ha presentado ahora, como ya hemos venido anunciando, la renuncia de el magistrado Arce al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Ya hay un reemplazante. Tenemos al señor Víctor Rodríguez Montesa como reemplazante de Luis Arce, pero todavía el panorama es bastante incierto. Vamos a analizarlo enseguida con el doctor Humberto Enríquez Franco. Él es abogado constitucionalista, docente de la Universidad Privada Antenor Orrego. Doctor Enríquez, bienvenido a UPAO Noticias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Beto. Aquí estoy a tus órdenes. Gracias, doctor. Siempre es un gusto poder seguir informando a la opinión pública, a nuestros televidentes e internautas sobre esta situación que nos preocupa. Hace unas semanas conversábamos con usted sobre este clima de incertidumbre y usted, como siempre, nos llamaba a la calma, a dejar que hagan su trabajo los representantes del Jurado Nacional de Elecciones, pero luego pues, se ha suscitado un hecho, como es la renuncia del magistrado Luis Arce, quien ya tiene reemplazante. Ya hay el fiscal de la Nación designó al señor Víctor Rodríguez Montesa. Hay también algunas situaciones polémicas sobre su designación y, como se dice, y también aparecen unos audios del ex asesor Vladimiro Montesinos, que, como se dice, le ponen más leña al fuego de una supuesta situación de fraude o irregularidades en el proceso electoral. ¿Cuál es su lectura, doctor Enríquez, de estos momentos tan difíciles que vivimos en nuestro país? Bueno, de mayor preocupación de la que supuestamente debiéramos tener, porque se hablaba de que habían algunas irregularidades en mesa, ¿no? Y algunos atinaban a decir que podría haber un fraude en mesa, etcétera. Pero no había una confirmación. Eso era una situación un poco incierta y revisable para ver si era posible o no era posible. Sin embargo, Beto, la renuncia de uno de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones ya nos revela que hay cosas un poco más profundas al interior del Jurado Nacional de Elecciones, porque no es lo mismo que de fuera digan cosas respecto del jurado, de sus magistrados. Eso es lógico, porque desde fuera se puede criticar, se puede decir muchas cosas, pero no hay comprobación. El problema viene cuando esa información sale de dentro. Y lo que ha dicho Arce es una cosa muy grave, porque él ha dicho, ya ustedes tienen definido qué es lo que van a hacer y yo no me voy a prestar a una situación como esa. Eso es lo que ha complicado el panorama electoral en este momento, porque se podrá tener su reemplazo con el suplente, y si el suplente lo asumirá o no, ya se nombrará otro. Pero ahí queda ya una especie de duda que habría que descartarla, me parece, en la única forma es abriendo los padrones y viendo si realmente tienen razón o no tienen razón los que reclaman. Me parece que esa será la gran tarea que tiene el Jurado Nacional de Elecciones. Doctor, ahora, al respecto, han aparecido en diferentes medios de comunicación algunos voceros de algunos partidos políticos, también algunos abogados, constitucionalistas, de diferentes tendencias y grupos políticos, sugiriendo, desde su análisis de ellos, que debería de convocarse a un nuevo proceso, una nueva segunda vuelta electoral para transparentar, porque en el caso que se proclame en los próximos días al presidente de la República, no sería legítima su elección. Eso es lo que ellos han dicho. Usted, desde su experiencia como constitucionalista, ¿cuál es su interpretación? ¿Es viable, es posible decir que se pueden
convocar a nuevas elecciones en una segunda vuelta, doctor Enríquez? Bueno, mira, ahí hay una propuesta que hacen algunos políticos e incluso algunos constitucionalistas, ¿no? Pero también hay otra, ¿no? Que el presidente solicitase una auditoría en el sistema, en el software que han llevado a cabo las elecciones. O sea, son alternativas que se plantean de fuera, pero es el jurado el que tiene que darnos la confianza necesaria para que el presidente que salga tenga legitimidad, porque no es cuestión de decir ya ganó y hay una mitad de la población o quizá más que está descontento, porque las encuestas dicen eso, que hay una percepción de que no están claras las elecciones, ¿no es cierto? Bueno, ese es el papel que le toca a este Jurado Nacional de Elecciones, que lamentablemente, en vez de ser 5, como dice la Constitución, está funcionando con 4, lo cual le da pues un voto dirimente al presidente, y ya el presidente tiene serios cuestionamientos en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que haber un momento de reflexión, y el jurado tomar una decisión que tranquilice al país, no que salga del apuro designando a un presidente, sea como sea. De eso no se trata. Porque si leemos la Constitución, Beto, en el artículo 176, la Constitución le da una misión al Jurado Nacional, al sistema electoral, que está conformado por 3 órganos, el RENIEC, la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Qué cosa le encarga la Constitución? Dice, el sistema electoral tiene por finalidad asegurar que las votaciones traduzcan la expresión auténtica, libre y espontánea de los ciudadanos, y que los escrutinios sean reflejo exacto y oportuno de la voluntad del elector, expresada en las urnas por votación directa. Entonces, yo le escucho, por ejemplo, al presidente que dice, bueno, pero si ha habido algunos que han falsificado, pasemos al Ministerio Público y que el Poder Judicial los sancione. Sí, pero entonces quiere decir que no aclaramos si es que ha habido o no ha habido ciertas irregularidades y las pasamos simplemente. Creo que no están cumpliendo la función que la Constitución les está diciendo. Asegúreme usted que las elecciones son transparentes. ¿Cómo se asegura eso? Bueno, haciendo un acto de transparencia y diciendo lo que ustedes reclaman no tiene ningún fundamento. Aquí está la razón. Nadie se va a poner a eso y todo el mundo tendrá que aceptar que eso es así, pero tendrán que demostrarlo, Beto. Si no, yo no creo que ya podamos volver a la confianza que teníamos en estos órganos electorales. Justamente eso es, doctor, ¿no? Se ha perdido, además con tantas evidencias, con tantos, como se dice, momentos que se dilatan y que se prolonga esta angustia por saber los resultados, pues el público, la opinión pública, los ciudadanos han perdido credibilidad y ya desconfían de la transparencia, de la imparcialidad que debe haber en estos órganos electorales. Por eso la preocupación es que vamos a suponer el resultado que pueda dar el Jurado Nacional de Elecciones va siempre a ser cuestionable por los ciudadanos y no queremos pues que nuestro país esté en un constante conflicto, en una constante, diríamos, enfrentamiento entre peruanos. Por eso la situación es muy delicada. Mira, esa preocupación que tú tienes es la preocupación de la mayoría de la población. Y eso es lo que debiera hacer que los miembros del jurado tomen una decisión muy práctica. Vamos a demostrar que las elecciones han sido limpias, ya está. Eso devolvería la confianza, pero si se cierran tercamente en que no y así nomás se proclama, mira, yo no sé cuáles podrían ser las consecuencias, pero en manos de ellos está. O nos dan tranquilidad, nos dan una esperanza de que este país puede seguir adelante, o podríamos terminar definitivamente en situaciones mucho más graves ya que la pandemia, que la crisis económica, porque nos podrían enfrentar en una violencia que Dios quiera que eso no suceda, ¿no? Así es, no queremos violencia, doctor. No, definitivamente, después de la que hemos tenido ya no deberíamos tenerlo, ¿no? Así es. Ahora, ya para ir culminando, doctor Enríquez, como usted lo mencionó hace un instante,
Hay grupos políticos que están promoviendo una auditoría internacional de un organismo como de la OEA, pero esto como pareciera que ya no va a dar resultados porque la OEA ya se ha manifestado. Incluso ayer se hicieron públicos un documento de la OEA donde ellos avalan y afirman que el proceso electoral en el Perú se ha llevado de la mejor manera. Entonces ya no sería prudente insistir en que un organismo como la OEA actúe de auditor externo. Sí, claro, pero eso ha sido antes de la renuncia de un miembro del Jurado Nacional de Elecciones que desde dentro denuncia cosas. Entonces, si alguien que está dentro de este órgano dice, aquí hay cosas que hay que aclarar y tenemos que, por la tranquilidad del país, hacerlo. Y como ustedes no quieren porque ya tienen una predisposición de nombrar a un candidato, yo me voy. Entonces la OEA tiene también que escuchar, ¿no? Podría ser, es una propuesta, podría ser. Si esa fuera la solución, Beto, creo que podríamos ensayarlo. Lo hicieron también en Bolivia y en 10 días eso estuvo resuelto, ¿no? Correcto, esperemos entonces, como usted dice, que lleguemos a la decisión más propicia, más acertada, viable para el país y que podamos esclarecer estos temas de tantas irregularidades que han... Y a nosotros nos toca tranquilidad por el momento, pero hacer una cadena de oraciones para que realmente los miembros del jurado tengan la decisión más acertada, que le dé a este país la esperanza y la confianza de que somos un país viable, ¿no? Muy bien, doctor Enríquez. Como siempre, muchas gracias por sus reflexiones. Estuvo con nosotros el doctor Humberto Enríquez Franco, analizando esta coyuntura política postelectoral que vive el país. Doctor Enríquez, muchas gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Beto. Hasta otra oportunidad. Igualmente, gracias. Hasta luego. Vamos a ir a una pausa, 5:46. Regresamos con más información en UPAO Noticias.